Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente a su curso de Química Básica. En el video de hoy vamos a hablar acerca de disoluciones. Dentro del contenido del video de hoy vamos a ver qué es una disolución, el concepto de solubilidad, factores que van a afectar esta solubilidad, concepto de concentración y finalmente las unidades de concentración. Y bueno, para comenzar a hablar de disoluciones, vamos a remontarnos un poquito a los primeros videos donde revisamos qué son las mezclas. Las mezclas es una combinación de dos o más sustancias, las cuales a pesar de estar juntas, aún conservan sus propiedades distintivas. Sin embargo, aún podemos separarlas mediante métodos físicos. Recordemos, estos métodos físicos pues son bastantes, sin embargo vimos algunos como la centrifugación, la destilación y el tamizaje. Dentro de nuestras mezclas vamos a tener de dos tipos, la heterogénea y la homogénea. En el caso de las mezclas heterogéneas vamos a ver de manera fácil dos o más fases. Vimos el ejemplo donde tenemos agua mezclada con acerrín y arena, y por más que las mezclemos o las calentemos, estas fases nunca llegan a desaparecer y siempre las vamos a ver. Por otro lado tenemos a las mezclas homogéneas. Estas solamente vamos a ver una sola fase. Ambos componentes o sustancias se van a mezclar de tal manera que no vamos a poder distinguir una de la otra. Y pues estos también, tanto la heterogénea como la homogénea, sí se pueden separar mediante métodos físicos. Y en este video nos vamos a concentrar en las mezclas homogéneas. Porque las disoluciones justo es eso, una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Aquí solamente vamos a tener una sola fase. El soluto va a ser la sustancia que esté presente en menor cantidad y el disolvente o solvente es la sustancia que vamos a encontrar en mayor proporción o cantidad. Existen distintos tipos de disoluciones, como las disoluciones gaseosas, donde podemos ver un ejemplo sería la atmósfera. En este caso pues vemos la atmósfera o el aire de la Ciudad de México, donde no podemos identificar cada uno de los componentes a simple vista o no vemos estas distintas fases. Lo que se puede observar pues es toda una mezcla de distintas sustancias. Otro tipo de disoluciones pues pueden ser las sólidas. A esto lo podemos encontrar, o un ejemplo es la aleación. Por ejemplo, tenemos al acero. El acero es una aleación que está conformado por el elemento hierro y el elemento carbono. Aquí en esta imagen pues es un ejemplo de este tipo de aleación como el acero, donde no vamos a distinguir las sustancias que lo componen. Esta se hace una mezcla completamente homogénea y en este caso su estado sería sólido. Otro tipo de disoluciones son las líquidas. Las líquidas pues son las que más nos imaginamos o son más comunes en el día a día, ya que pues imaginamos que el soluto siempre va a ser sólido y el disolvente siempre va a ser líquido. Y bueno, en este caso pues las líquidas también van a tener solamente una fase, y aquí de ejemplo pues les puse el agua de mar. Si tomamos el agua de mar, pues el agua tiene muchísimas sales que están disueltas, sin embargo pues no logramos ver más de una fase. Es una solución completamente homogénea. Y bueno, vamos a hablar de solubilidad. Ya dijimos que las disoluciones son mezclas homogéneas que solamente van a estar en una sola fase. Es por eso que necesitamos de que nuestro solvente tenga la capacidad de disolver al soluto, y esto es a lo que llamamos solubilidad. Y para saber qué disolventes nos van a disolver al soluto, vamos a ver la siguiente regla, lo cual nos dice que lo semejante va a disolver lo semejante. Esto lo revisamos cuando vimos la molécula del agua.
Ya sabemos que la molécula del agua es una molécula altamente polar, ya que tiene estas cargas parciales positivas y negativas, lo que hace que pues tenga la capacidad de disolver otras moléculas que también son polares. En este caso, pues tiene la molécula del agua puede disolver moléculas polares y también iones. Ya que se generan estas cargas, pues se va a llevar a cabo este proceso llamado solvatación, donde las moléculas del soluto, que en este caso, en nuestro ejemplo tenemos al cloruro de sodio, se van a rodear con las del disolvente, que en este caso pues sería el agua. Cuando se disuelve el cloruro de sodio en una solución acuosa, pues estos se van a ionizar, es decir, el sodio va a quedar con una carga positiva y el cloro va a quedar con una carga negativa. Entonces, ¿qué van a hacer las moléculas del agua? Bueno, la parte positiva se va a comenzar a rodear de los átomos de oxígeno, que voy a representar aquí solamente como un círculo. Imaginen que del otro lado pues están los hidrógenos. Entonces, las cargas parciales negativas del oxígeno van a ser atraídas hacia la carga positiva del ion de sodio. Y pues así van a rodear todas las moléculas del agua a este átomo o a estos iones. En el caso del cloro, pues va a suceder lo mismo, pero al revés. Es decir, vamos a tener una carga negativa en el átomo de cloro o en el ion cloro, y estas van a ser atraídas por las cargas parciales positivas de los hidrógenos. Imaginen que en cada una de estas puntas pues se encuentran los átomos de hidrógeno del agua, por lo que estos átomos van a rodear también el cloro, pero ahora atrayendo a las cargas parciales positivas de cada uno de los hidrógenos. Y a este proceso, pues como ya habíamos mencionado, se le va a llamar solvatación. Por otro lado, tenemos las moléculas que son no polares. Los disolventes no polares van a tener la capacidad de disolver otras moléculas no polares, y esto es gracias a sus fuerzas de dispersión. Vamos a ver cómo sucede esto de la solubilidad en moléculas no polares. Tenemos al tetracloruro de carbono. Ya habíamos comentado las características de las moléculas no polares, que sus cargas se van a repartir de manera simétrica. Es decir, podemos ver que aquí no se van a generar cargas parciales de ningún tipo, ya que estas se van a repartir de manera simétrica. Y lo mismo sucede con la otra molécula, que sería el benceno. Podemos ver que también todas sus cargas tienen esta simetría, por lo que no se van a generar estas cargas parciales positivas, como sucede en las moléculas polares o en los iones, pues que de plano sí es una carga positiva y una carga negativa. Entonces, este tipo de moléculas pues se van a poder disolver entre sí. Y bueno, molecularmente, ¿qué está pasando con estas moléculas? ¿Por qué es que el soluto se puede disolver en el disolvente? Bueno, existen atracciones intermoleculares que mantienen o se encargan de mantener juntas a cada una de las moléculas, tanto del soluto como del disolvente. Sin embargo, cuando vamos a realizar esta mezcla y juntamos el soluto con el disolvente, existe un rearreglo entre el espacio que ocupa cada una de las moléculas hasta que se lleguen a mezclar. Sin embargo, pues estas atracciones moleculares tienen que ser mayores a las propias que existen entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente. Es decir, la atracción que existe entre las moléculas de soluto y disolvente tiene que ser mayor que las mismas que se encuentran entre las moléculas del soluto y en este caso también del disolvente.
En el caso de que las moléculas del disolvente y el soluto tengan una mayor atracción, pues la solución o la solubilidad se va a dar de manera exotérmica. Es decir, va a ser muy fácil que se pueda disolver el soluto. Sin embargo, si las fuerzas intermoleculares son mayores entre las propias moléculas, tanto del soluto como del disolvente, pues es más difícil que se pueda llevar a cabo la solubilidad y este proceso sería endotérmico. Es decir, se necesita invertir energía para que estas moléculas puedan disolverse. Y bueno, dicho de otra manera, la solubilidad es la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente. Esto siempre va a ser a una temperatura específica, porque como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver algunos factores que nos van a afectar esta solubilidad. Y bueno, de acuerdo a este término, pues existen tres tipos de soluciones: la insaturada, la saturada y la sobresaturada. En el caso de las soluciones insaturadas, van a contener una cantidad de soluto menor al que puede disolver un disolvente. Es decir, si por ejemplo tenemos 100 mililitros de agua y su cantidad máxima a disolver son 20 gramos de sal, de cloruro de sodio. Entonces, una solución insaturada va a tener 5 gramos de cloruro de sodio. Es decir, esta cantidad de soluto va a ser muchísimo menor a la cantidad máxima que pueda disolver el solvente. En el caso de la saturada, pues ahora sí es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver y esto va a ser a una temperatura determinada. Regresando a nuestro ejemplo de los 100 mililitros de agua con los 20 gramos de cloruro de sodio. Si nos pasamos de estos 20 gramos de cloruro de sodio, este va a comenzar a precipitarse, como lo vemos en esta imagen, ya que ya sobrepasó la cantidad máxima de soluto. En el caso de las soluciones saturadas, van a tener los 20 gramos exactos que los 100 mililitros de agua pueda disolver. Esto a una temperatura determinada. Y bueno, ya tenemos finalmente las soluciones sobresaturadas. Estas van a contener mayor soluto o mayor cantidad de soluto del que el solvente pueda disolver. Y para que podamos nosotros hacer estas soluciones sobresaturadas, se necesita emplear algunos otros métodos para aumentar la solubilidad. En nuestro ejemplo sería del agua, para que podamos nosotros seguir agregando soluto, pasándonos de la máxima cantidad de soluto que normalmente se pueda disolver a una temperatura determinada. Y bueno, aquí les traje unas imágenes representativas de la solución insaturada, que tenemos una cantidad menor de soluto, la saturada, que tenemos la cantidad máxima de soluto que se pueda disolver, y la sobresaturada. Estas soluciones sobresaturadas normalmente son bastante inestables, es decir, se pueden mantener completamente disuelto el solvente, sin embargo, con algún cambio de temperatura, presión o con el simple hecho de que se comience a formar un cristal, este soluto pues va a comenzar a precipitarse. Y bueno, ya habíamos comentado que van a existir algunos factores que van a modificar la solubilidad de algunos sólidos. Recordemos que la solubilidad de ambos compuestos va a aumentar cuando se incrementa la temperatura. Aquí les muestro una gráfica de cómo es que sucede esto. Tenemos en el eje de las X a la temperatura de manera creciente y la solubilidad, es decir, los gramos de soluto que se van a disolver en 100 gramos de agua. Podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos al cloruro de sodio. Tanto el cloruro de sodio como el cloruro de potasio podemos ver que se mantienen bastante estables a pesar de que se aumente la temperatura. Esto nos indica que
esta solución no va a cambiar mucho la solubilidad por más que se incremente la temperatura. Es decir, no vamos a poder seguir añadiendo soluto para formar una solución sobresaturada porque realmente su solubilidad de estos dos compuestos pues no incrementa tanto al aumentar la temperatura. Sin embargo, tenemos otros ejemplos como el nitrato de potasio. Podemos ver que este fácilmente aumenta su solubilidad, es decir, los gramos de soluto que se van a poder disolver en cierta cantidad de agua. Y esto pues solamente incrementando la temperatura. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, pues existen compuestos que no va a cambiar tanto la cantidad de gramos que se pueden disolver aumentando la temperatura, y otros compuestos pues que sí va a afectar bastante su solubilidad con el simple cambio de temperatura. Y bueno, saber las distintas solubilidades de los distintos compuestos pues no solamente nos va a ayudar a realizar soluciones sobresaturadas, también podemos realizar métodos más específicos como la cristalización fraccionada. Este método es una separación, o nos va a ayudar a separar una mezcla de sustancias en componentes más puros. Y esto va a ser con base en sus diferentes puntos de solubilidades. Por ejemplo, tenemos aquí en esta imagen un sólido impuro. Es decir, aquí tenemos una mezcla de sustancias que van a tener distintas solubilidades. Justo imaginemos que tenemos al cloruro de sodio mezclado con el nitrito de potasio, que podemos ver pues como ya vimos en la gráfica, sus solubilidades pues son bastante distintas. Entonces, imaginemos que tenemos estos dos compuestos mezclados y los queremos separar de acuerdo a sus solubilidades. Ya sabemos que pues el cloruro de sodio es bastante estable aunque aumente la temperatura. Sin embargo, la solubilidad del nitrito de potasio pues aumenta bastante conforme va aumentando la temperatura. Entonces, imaginemos que comenzamos a calentar esta solución con estos dos compuestos. Lo que va a suceder es que el nitrito de potasio va a comenzar a solubilizarse de manera muy sencilla en la solución, y el cloruro de sodio pues no va a cambiar tanto su solubilidad, por lo que vamos a encontrarlo de mayor manera pues aquí precipitado si se encuentra en grandes cantidades. Entonces ya tenemos al nitrito de potasio completamente soluble y solamente lo que nos queda pues es filtrar nuestra mezcla. En el caso de la parte que nos interesa, que sería el cloruro de sodio, pues se va a quedar en un filtro porque pues se queda en su estado sólido, no se va a solubilizar, y el nitrito de potasio, como ya se encuentra soluble a estas temperaturas, pues lo vamos a poder filtrar y pasar de manera sencilla. Y es así como ya vamos a poder nosotros tener ambos compuestos, gracias a sus diferencias en su solubilidad. Y bueno, todo este rato solamente hemos estado hablando de soluciones que contienen solutos sólidos y solventes líquidos. Pero ¿qué pasa con la solubilidad de los gases y también estos cambios de temperatura? Bueno, en este caso la solubilidad de los gases va a verse influida con la temperatura. Es decir, si aumenta la temperatura, la solubilidad de los gases tiende a disminuir. Si recuerdan, con los solutos que son sólidos, pues pasa completamente lo mismo. Se aumenta la temperatura y normalmente se aumenta su solubilidad. Pero en el caso de los gases, pues es lo contrario. Podemos ver aquí nuevamente en el eje de las X cómo va aumentando la temperatura y la solubilidad de los gases va disminuyendo. Esto nos va a crear
por ejemplo, en unos cuerpos de agua, contaminación térmica. Es decir, si tenemos alguna fábrica o alguna industria que esté vertiendo agua a altas temperaturas, normalmente el oxígeno disuelto que se encuentra en los cuerpos de agua, pues va a comenzar a evaporarse. Es decir, ya no se va a encontrar soluble en el agua y tiende a irse hacia la superficie. Y esto es bastante importante para las especies acuáticas que toman o captan su oxígeno a través de este oxígeno disuelto. Otro de los factores que afectan la solubilidad en los gases es la presión. Y esto sigue a la ley de Henry, que nos dice que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre la disolución. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Vamos a realizar una gráfica para que lo comprendamos mejor. Entonces, ya tenemos aquí dibujada nuestra gráfica y nos dice que la solubilidad es proporcional a la presión. Es decir, cuando va aumentando la presión, el gas va a ser más soluble en la solución. Y bueno, aquí lo vamos a ver en este ejemplo o en esta imagen, donde tenemos una presión más baja en el primer frasco, una menor presión que en el segundo frasco. Esta es una mayor presión. Entonces podemos ver que va a haber en el frasco de menor presión una menor cantidad de moléculas disueltas en el agua en comparación con el frasco que presenta una mayor presión. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, constantemente las moléculas que se encuentran en la fase gaseosa pues están chocando entre sí y se están moviendo libremente por este espacio. Podemos ver que hay una mayor o una menor cantidad de moléculas, hay una menor presión, por lo que pues estas moléculas se encuentran más libres. En el caso de que se vaya aumentando la presión, pues estas moléculas comienzan a chocar más en la superficie de nuestra solución, por lo que comienza a disolverse o entrar más y cruzar esta barrera para solubilizarse ya en nuestra solución. Entonces, a mayor presión que se ejerza en un recipiente, pues va a haber una mayor solubilidad de las moléculas del gas en nuestra solución acuosa o en nuestro disolvente líquido. Y a una menor presión, pues va a haber una menor cantidad de moléculas que se puedan disolver en nuestro disolvente. Y aquí tenemos un ejemplo que es bastante común y yo creo que a todos nos ha pasado cuando abrimos una botella que está agitada. ¿Qué sucede aquí? La presión aumenta, por lo que, pues si se encuentra cerrada, la mayor cantidad de moléculas de CO2 se van a encontrar en el líquido de la gaseosa. Pero si nosotros se nos ocurre destapar esta botella, pues lo que va a hacer es que se va a disminuir la presión y se va a disminuir la solubilidad que tiene el CO2 en nuestro líquido. Y lo que va a suceder es que todas las moléculas de CO2 que se encontraban disueltas por la alta presión van a salir hacia la superficie y posteriormente pues a salir del recipiente. Y esto es lo que conocemos como la efervescencia. A una mayor cantidad de presión se van a mantener todas las moléculas de CO2 en el líquido. Sin embargo, se libera la presión, disminuye la presión en el recipiente y el CO2 comienza a emerger hacia la superficie hasta salir de nuestro recipiente. Y bueno, finalmente llegamos a la concentración. Ya estuvimos hablando de solubilidad, estuvimos hablando de los tres tipos de soluciones, las saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Y ahora vamos a ver las soluciones con relación a la concentración. Bueno, ¿qué es la concentración? Es la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente.
y pues se puede expresar en muchas maneras. Y en nuestras soluciones vamos a tener soluciones concentradas o soluciones diluidas. Concentradas pues va a haber una mayor cantidad de soluto y pues aquí se los estoy representando con un color más oscuro, y diluidas pues va a haber muy poquita cantidad de soluto, es decir, casi nada, y pues también se puede ver un distinto color. Esto bueno está representado con esta imagen. Sin embargo, la concentración pues la vamos a estudiar con distintas unidades. Aquí les muestro algunas de las unidades que se utilizan para realizar soluciones, y bueno, aquí les muestro algunos ejemplos como las porcentuales. Pueden ver que las porcentuales pues tiene distintas definiciones. Una va a ser el porcentaje de masa sobre masa, masa sobre volumen y volumen sobre volumen. Aquí esto nos recuerda que no todas las soluciones son de sólidos y líquidos. Puede haber soluciones conformadas por sólidos y sólidos, por sólidos y líquidos y líquidos y líquidos. Y pues a esto vamos a expresarlo en porcentaje. El que sigue es la molaridad. La molaridad, ya vimos este concepto de moles. Si recuerdan, los moles es la cantidad de materia que vamos a encontrar en ciertos gramos de masa. Si recuerdan, pues los moles va a estar o se va a expresar en gramos mol. ¿Y esto qué nos quiere indicar? Pues es la cantidad de masa que vamos a tener contenido 6.023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, esta cantidad de masa pues va a estar diluida en un litro. Siempre se va a expresar la molaridad en moles sobre litro. El que sigue es la molalidad. Si pueden ver, pues es bastante similar a la molaridad. Es exactamente lo mismo. Son moles de una sustancia que se va a expresar en kilogramos. Y finalmente tenemos la normalidad. La normalidad se utiliza más en soluciones que son de ácidos y se va a expresar en equivalentes sobre litro. Y bueno, estos equivalentes, en otro video vamos a hablar de cada una de estas unidades de concentración y a qué se refiere cada uno de estos conceptos, para poder definir bien cómo es que vamos a utilizar estas unidades de concentración. Y bueno chicos, por este video sería todo. En el siguiente video nuevamente vamos a realizar algunos ejercicios para practicar las unidades de concentración que vimos en esta última diapositiva. Muchas gracias por ver este video y nos seguimos viendo en clase.